Buenas mi gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vinimos a una plaza, un parquecito, a grabar el video de hoy, bien. Y bueno, ayer en el Instagram hice una pequeña encuesta y salió que quieren el video de emitir juicio, ¿no? Emitir juicio sobre uno, castigarte a través de ello a vos mismo, y enjuiciar a los demás también al final es una forma de castigarte a vos mismo, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Para que entiendan primero, el juicio viene emitido desde tus creencias, de tu pasado, de tus influencias. Es información que está guardada ya en tu subconsciente, ¿bien? Por ejemplo, yo te muestro un limón y vos automáticamente sabés lo que es un limón. Ahora, qué opinión, qué juicio tengas sobre ese limón va a depender de tu experiencia pasada, ¿bien? Si vos capaz la primera vez que probaste un limón eras muy chico y probaste la cáscara, capaz en el futuro el limón te va a parecer asqueroso. No vas a querer hacer nada, saber nada sobre ese limón porque tu experiencia fue mala, entonces lo enjuicias como algo malo, ¿bien? Ahora, si ese mismo limón lo probaste poniéndoselo a una milanesa o una limonada hecha por un profesional, seguramente digas, el limón es de puta madre, me encanta, porque tenés un buen recuerdo de eso. Eso es lo que forma al final los juicios sobre los juicios que vos tenés sobre las cosas, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa cuando tenés juicios sobre vos mismo? Juicios sobre que vos al final sos cierta persona, que una persona que no puede, una persona que no es merecedora, una persona que no cree poder con nada y se enjuicia, se castiga, se lastima a través de sus propias palabras, de sus propios miedos. ¿Por qué? Porque capaz de chico te han criado sobre ciertas enseñanzas, te han tratado de ciertas maneras, con las cuales después, si no se repiten de igual manera en un futuro, te va a parecer que estás haciendo las cosas mal, porque tus juicios sobre vos son sobre cierta estructura, sobre cierta manera, ¿bien? Yo tenía juicios sobre mí, que no merecía, que no podía, no creía ser mejor que nadie y que todos eran mejor que yo, y empecé a formar una estructura sobre mí, unos juicios sobre mí, sobre que yo, para pertenecer a estar con gente, para pertenecer a los lugares, tenía que ser de cierta manera. ¿Qué pasa? Esto viene del miedo al final al rechazo, miedo a la crítica. Todos los juicios que vos tengas al final vienen del miedo. ¿Por qué? Porque el amor, fíjate que no juzga, el amor simplemente entiende, comprende, ¿sí? Que hay personas que no opinan igual que vos, que no son igual que vos, y que hay cosas que podés llegar a no entender. Entonces simplemente las entendés pero no las juzgás, porque el amor no juzga. Entonces todo juicio sobre vos o sobre los demás va a estar basado en tus miedos, en la perspectiva que vos tengas de vos mismo. Entonces, seguimos. Si vos, por ejemplo, fuiste criado en una familia que le tiene miedo, que juzga y te tilda de malo a una persona trans, por ejemplo, una persona de estas de LGTB, ¿bien? ¿Qué va a pasar cuando vos seas grande? Basado en tus experiencias y en tu crianza de familia o de tu entorno, capaz tus amigos también han juzgado porque se han criado de la misma manera. De grande vos vas a ver a una persona trans, una persona LGTB, ¿y qué vas a hacer? La vas a juzgar de mala, la vas a tildar, te va a generar un conflicto, capaz odio, miedo, lo que fuese. Pero eso, ¿por qué se genera? Porque según tus creencias, esa persona es mala. Y si vos en algún momento se te llegase a ocurrir ser como esa persona, ¿qué va a pasar? Vas a sentir ese miedo a que tu familia te pueda terminar rechazando, miedo a que tu entorno te pueda criticar, rechazar por elegir ser cierta persona, ¿no? Y ustedes fíjense qué curioso que persona viene del griego de personare, personaje significa. ¿Por qué? Porque persona significa cuando una persona se ponía, un humano, ¿no? Se ponía una máscara y dejaba de ser ese humano que era y empezaba a actuar. Es un personaje, ¿sí? Entonces, el personaje que vos elijas, hay ruido, disculpen, pero el personaje que vos elijas ser va a estar basado en tus creencias y en qué máscara usás. Al final el juicio son las máscaras que vos te estás poniendo, son esa personalidad que formaste
ese personaje que ahora es de cierta manera y necesita reafirmar ese personaje, necesita tener sentido tu personaje. Vos necesitas sentir cosas en base a tu personaje. Vos necesitas ser y expresarte en base a tu personaje. Si tu personaje es malo, vas a necesitar sentir odio, vas a tener conflictos, vas a tener miedos, vas a tener un montón de cuestiones que reafirmen ser ese personaje que vos te estás contando ser. Bueno, gente, ahí parece que se calmó un poco el ruido. Cuestión, al final, ¿de qué se trata todo este video? ¿Sí? Se trata de que te quites esa máscara, porque vos no sos eso que te contaste. A la vez lo sos, porque eso es parte de vos. Ahora, vos no tenés por qué ser eso. ¿Se entiende? Bien, yo les voy a contar una experiencia que tuve. Yo, en mi peor momento de bajón, ¿sí? Estuve deprimido, tenía unos vacíos muy grandes en los que no encontraba ningún sentido a nada, no me encontraba a mí, nada tenía sentido, ¿no? Entonces renuncié a ese sentido del querer vivir, a ese sentido de la vida, ¿no? Y ustedes dirán, qué terrible al final, qué sé yo. Y sí, simplemente renuncié al querer vivir. No me imaginé muerto ni nada, porque me dolía demasiado por los que estaban, ¿no? Por mi familia, etc. Nunca me hubiese animado. Pero renuncié a ese querer vivir, ¿bien? Entonces, ¿ahí qué pasó? Yo, sin darme cuenta, inconscientemente renuncié a todo lo que yo era, porque después de la muerte ya realmente no hay nada. Entonces, ya al renunciar a ese deseo de vivir, a la vida, básicamente, yo renuncié a la vida en un momento. ¿Y qué pasó? Renuncié a todo lo que yo era, renuncié a todos mis juicios, a mis creencias, y empecé a entender de que así como yo creía no merecer, también podía merecer, también podía hacer otra cosa. Entonces yo inconscientemente me desidentifiqué de la persona que yo me creía ser, y ahí fue donde más me encontré. Entonces esto es importantísimo, yo dejé de ser para poder empezar a ser, porque vos no sos solo esto que estás sintiendo, sos muchísimo más, solo que te enfocaste en ser solamente esto. Cuando vos dejás de ser esto, podés ser un montón de otras cosas más. Eso es lo lindo de dejar de emitirte los juicios hacia vos, dejar de castigarte y dejar de creerte que sos cierta cosa. Empezar a actuar desde lo que realmente querés, conectar realmente con vos, y podés ser todo. Porque así como podés ser lo peor, podés ser lo mejor, pero a la vez no sos ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque vos podrías ser la peor persona en una situación X que hubieses nacido de otra manera. Podrías ser la peor persona, pero a la vez podrías ser la mejor persona si hubieses nacido de otras maneras, ¿bien? Entonces, al final no sos ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque si sos la peor persona, vas a estar sufriendo, porque no sos la mejor. Ahora, si sos la mejor persona, quiere decir que podría ser la peor algún día, y eso te va a hacer doler muchísimo, lo vas a sufrir. Es más, ser la mejor persona requiere constante estrés por mantenerte en ser la mejor persona. Cuando vos te desidentifiques de todo eso, vas a poder realmente ser quien querés ser, porque no necesitas nada de lo que crees que necesitas. Lo único que necesitas es creer en vos realmente y ser quien quieras ser. Yo creía que para encajar tenía que estar de fiesta, que tomar alcohol, que drogarme, que esto, que lo otro. Pensaba que estar bien era estar deprimido porque estaba como la moda, y todo eso al final me separó de mí, me generaba mucho conflicto, y era lo que me generaba más ansiedades, más miedo al rechazo, porque cuanto más buscas ser algo, más dejas de ser lo que en realidad sos. Yo cuanto más buscaba encajar, más me alejaba de ser yo, más me alejaba de ser real, más me alejaba de estar realmente en paz conmigo. Entonces, cuando vos encontrás esa paz, también dejás de emitir juicio contra vos y dejás de emitir juicio contra los demás, porque cada vez que vos estás juzgando a alguien, estás juzgando a vos. Cada vez que hay un conflicto tuyo a través de alguien, en realidad ese conflicto es tuyo, no es de nadie más. Si vos te estás enojando con una persona trans, o te estás enojando con un limón porque de chiquito no te gustó, adivina de quién es ese conflicto. Es tuyo, de nadie más, porque el limón y la persona trans van a sentir
eso que vos estás sintiendo. El único que se separa de sí mismo sos vos. Entonces, cuando vos aprendés a dejar todo eso, a dejar de ser lo que te dijeron que tenés que ser, a quitarte esa máscara y realmente ser, simplemente ser quien quieras ser, vas a estar en paz. Pero para eso tenés que dejar de querer ser lo mejor y dejar de sentirte lo peor. Entonces, ¿qué sos? Sos equilibrio, sos centro, sos un eje, estás en unidad con vos mismo. ¿Y qué pasa? Sí, muchas veces el juego del ego es empezar a juzgar y a creerte superior enseguida, pero eso pasa, sí, eso sucede. Vos lo que tenés que ir haciendo es ajustando tuercas. Yo también cuando me empecé a reencontrar conmigo, me empecé a ver capaz de ciertas cosas y enseguida, en un momento capaz muy espiritual mío que pasé, me empecé a sentir mejor que los demás. Eso pasa, no te sientas mal por juzgar. Eso es juego del ego. Ahora, enseguida que vayas a juzgar, mirate qué al final genera en vos. Yo soy una persona capaz muy acelerada, siempre tuve así como muchísima ansiedad por todo, y me molestaba la gente, me molestaban las dos situaciones. Me molestaba la gente que era muy ansiosa. ¿Por qué? Porque eso al final era lo que yo no podía cambiar en mí. Y me molestaba la gente que iba muy despacio, que era muy calmada. ¿Por qué? Porque yo no podía hacerlo. Entonces, ese juicio, ese conflicto que me generaban las demás personas, al final yacía en mí. Al final existía en mí ese conflicto, ese miedo a no poder dejar de ser así de acelerado, ansioso, y a no poder ser más calmado. Al final, lo único que tenía miedo era que ser yo sea rechazado. Bien, todo al final el juicio viene del miedo. Entonces, no te castigues por quién sos, simplemente deja de ser la persona que vos crees que sos, porque al final no te conocés. Si sos solo esto, no te conocés, vos sos muchísimo más. Sos muchísimo más que todo lo que te contaste. Vos no sos el que sale de fiesta, no sos el que toma, no sos el que se droga, no sos el que no cree que puede. Y a la vez lo sos, es una parte tuya. Yo cuando dejé de juzgar a todas las personas que lo seguían haciendo, porque yo durante muchísimo tiempo tuve todos esos hábitos. Ahora, cuando realmente me pude aceptar y perdonar en el pasado, todo lo que yo hacía en el pasado, dejé de juzgar a esas personas que seguían haciendo lo que según yo no está bueno hacer, o por lo menos no sin conocerte, un mosquito. ¿No? Entonces, si vos podés estar en paz con vos y realmente aceptarte, realmente perdonarte por lo que hayas hecho, lo que hayas vivido, vas a poder dejar de emitir juicio hacia los demás. Eso es lo que al final te genera ese conflicto y te corrompe y te hace estar, bueno, muchísimo ruido, pero cuestión al final, lo que si vos no estás en paz con vos, si vos no te aceptás por quién sos, tal cual ahora, no tenés que empezar a juzgarte por lo que no hiciste, por lo que no sos, sino simplemente aceptar lo que sos ahora, lo que te haya pasado, y desde la aceptación y desde el amor propio, desde el merecimiento, cambiar hacia lo que realmente querés ser. Pero si vos no dejás de creer, por ejemplo, las personas con sobrepeso, las personas gordas, si no se dejan de creer que son gordos, ese es un juicio emitido por ellos, por eso se convirtieron en eso, porque era lo que creían de ellos. Cuando dejen de creérselo, van a poder cambiarlo, pero primero necesitan dejar ese personaje. No son gordos, son humanos que tienen sobrepeso. Bueno, está bien, no te tenés que juzgar y culpar, porque toda mi vida me enseñaron mal y ahora soy así, soy malo y esto y lo otro. No, esos son tus juicios, ese es el personaje que te contaste ser. Entonces, cuando vos renuncies a ser ese personaje, vas a poder cambiar quién sos, pero desde la aceptación y desde el amor, no desde juzgarte, maltratarte y maltratar a los que no son como vos, porque después pasa eso. Cuando cambies tu físico, vas a querer ir a juzgar y a cambiar a las personas que no hacen el cambio que vos hiciste. Entonces ahí volvés a estar en conflicto con vos. Lo que tenés miedo es de volver a ser quien eras y te genera ese conflicto, porque al final todavía no te perdonaste y no te aceptaste. Concha de tu madre. Pasan estas cosas, muchachos. Pero bueno, no hay que juzgar. Me fui. Pero, porque no te aceptaste y no te has perdonado por ser esa persona que fuiste en un pasado. Cuando logres estar en paz con vos, vas a dejar de enjuiciarte a vos sobre todo.
porque todo juicio externo al final viene de juzgarte a vos y no perdonarte. Así que nada, ese es un poco el mensaje. Acéptense por quién soy hoy y salgan de esa persona que al final no les gusta ser. Porque quedarse en esa persona, ese personaje, es quedarse sufriendo, gente. Un saludo, los quiero. Hay mucho ruido, así que